Buenas, buenas, ¿cómo están? Bienvenidos al curso de Esplañología de Anato en línea. En esta primera clase estamos abordando la región de la cara. Y particularmente en esta clase vamos a abordar la región de la faringe, ¿sí? De este órgano, esta víscera que se llama faringe, y después sus relaciones que toman un nombre particular y se conocen como espacios perifaringeos. Los espacios perifaringeos son los espacios que contactan con la pared de la faringe. Cada uno de estos espacios va a tener un contenido y una función en particular. En conjunto son tres espacios, que son los que podemos ver acá desde esta vista inferior de la base externa del cráneo. Hay un espacio, que es el espacio retrofaringeo, que se ubica hacia posterior de la faringe, y dos espacios laterofaringeos, uno derecho y otro izquierdo. Lo que vemos acá marcado con la línea azul es la inserción proximal de la faringe y principalmente la inserción del músculo constrictor superior. Entonces, este músculo se inserta en el tubérculo faríngeo, eh, en otras estructuras y en la lámina medial de la apófisis pterigoides, ¿sí? Que es lo que estamos viendo acá. Entonces, desde esta inserción proximal de la faringe, ya en la base externa del cráneo, hacia los laterales y hacia posterior vamos a encontrar estos espacios. Si empezamos a describir estos espacios, podemos comenzar por el espacio retrofaringeo. Este esquema que estamos viendo acá representa un corte horizontal que pasa por los espacios perifaringeos y solamente estamos viendo la mitad del corte, ¿sí? Estamos viendo uno de los laterales, ya sea derecho o izquierdo. Bueno, y a esta altura podemos ubicar al espacio retrofaringeo y podemos ver sus límites. Este espacio se subdivide por la lámina prevertebral de la fascia cervical, que es esa que pinté ahí, en dos espacios. Uno que es el espacio retrofaringeo propiamente dicho, que es este al que le hago una crucecita, y otro espacio que es el que queda comprendido hacia posterior de esta lámina, que es el espacio prevertebral, ¿sí? Entonces, ¿cómo está limitado el espacio retrofaringeo posteriormente dicho? Bueno, este se va a extender desde la base del cráneo, que es su límite superior, hasta el mediastino, que es su límite inferior, ubicándose siempre por detrás del esófago. Va a estar limitado hacia anterior por la fascia bucofaringea, hacia posterior por la lámina prevertebral de la fascia cervical y hacia los laterales por dos tabiques sagitales, uno a la derecha y otro a la izquierda, que se denominan retroviscerales, clásicamente llamados de Sharpie. ¿Qué tenemos de contenido en este espacio? Bueno, va a haber tejido conectivo laxo, va a haber diferentes formaciones linfáticas y va a haber ganglios linfáticos retrofaringeos, van a transcurrir venas del plexo faríngeo y también van a haber algunas ramas de la arteria faríngea ascendente y de los diferentes nervios, ¿sí? Simpáticos. Este espacio, la gran importancia que tiene es que es una superficie de deslizamiento para la pared posterior de la faringe, ¿sí? Por eso es que tiene relevancia. Finalmente, el espacio prevertebral, que se ubica hacia posterior de la lámina prevertebral de la fascia cervical, lo que contiene es a los músculos prevertebrales aplicados contra las vértebras cervicales. Con respecto al espacio laterofaringeo, este es el espacio que está ubicado hacia lateral de la faringe y del espacio retrofaringeo. Este espacio va a extenderse desde la porción petrotimpánica del hueso temporal hacia superior hasta un plano que pasa por el borde inferior de la mandíbula. Dentro de este espacio encontramos la presencia de lo que se conoce como diafragma estilio, y lo que hace el diafragma estilio es dividir al espacio laterofaringeo en un espacio que queda hacia anterior del mismo, que se va a denominar preestilio, y un espacio que queda hacia posterior, que se va a denominar retroestilio. Entonces,
¿Cómo está compuesto el diafragma estilio? De medial a lateral está compuesto por la aleta estilofaringea, los músculos estilios en su inserción en la apófisis estiloides y sus correspondientes ligamentos, el vientre posterior del músculo digástrico y el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo. Si pasamos a ver esta imagen, podemos ver una vista posterior de este diafragma estilio, en donde ubicamos bien medial acá la aleta faringea, después los músculos estilios, fíjense, este es el estilo faringeo, este es el estilo ioideo y sus ligamentos, el vientre posterior del digástrico y por último el músculo esternocleidomastoideo. Acá podemos apreciar bien cómo estos elementos se van uniendo por elementos fibrosos y cómo verdaderamente forman una pared que va a separar a lo que queda hacia posterior de la pared, que va a ser el espacio retroestilio, de lo que está ubicado hacia anterior de la misma, que es el espacio preestilio. Ahora sí, pasemos a describir al espacio retroestilio y al espacio preestilio. Si comenzamos por el espacio retroestilio, este va a estar limitado hacia medial por el tabique sagital retrovisceral, hacia anterior por el diafragma estilio, hacia posterior por la lámina prevertebral de la fascia cervical, los músculos prevertebrales y los escalenos, y hacia lateral por el músculo esternocleidomastoideo y su vaina. El contenido de este espacio está formado por, automáticamente posterior a la letra retrofaringea, la arteria carótida interna, la cual se dirige hacia arriba y hacia anterior en dirección al conducto carotídeo. Hacia lateral y posterior de la arteria encontramos a la vena yugular interna, que está haciendo el recorrido contrario, está descendiendo hacia este espacio desde el foramen yugular. También podemos encontrar a la arteria carótida externa en este espacio, solamente en la porción en la cual atraviesa para dirigirse hacia la región parótido-maceterina. En este corte la estamos viendo en otro espacio, ya la estamos viendo en la celda parótida, pero hay una parte de la arteria que está en este espacio retroestilio. También podemos llegar a ver a la arteria faríngea ascendente, que es una de las ramas de la carótida externa aplicada a la pared lateral de la faringe. Con respecto a estructuras nerviosas, encontramos en el espacio al nervio glosofaríngeo, el cual tiene una porción por detrás de la arteria carótida interna y luego otra porción lateral a la misma, al nervio vago, el cual ocupa la región central o el centro del espacio retroestilio, descendiendo verticalmente entre la arteria carótida interna por delante y medial y la vena yugular interna por delante y lateral. Hacia inferior, estos dos vasos se van a ir juntando aún más y el nervio vago se va a ubicar en el ángulo que forman ambos vasos hacia posterior. También podemos encontrar al nervio accesorio. Este nervio en la parte alta del espacio se va a dividir en un ramo medial que se va a dirigir hacia el vago y en un ramo lateral que tiene destino muscular, es decir, que va al esternocleidomastoideo y al trapecio. También encontramos medial a la arteria al nervio hipogloso. Este nervio va a cruzar por detrás de la arteria carótida interna, pasando entre el vago hacia medial y la vena yugular interna hacia lateral para entrar en la región esternocleidomastoidea. Otra estructura nerviosa que podemos encontrar es el tronco simpático cervical, que presenta a este nivel el ganglio cervical superior. Hacia abajo se va a continuar con el tronco simpático cervical que está aplicado a la pared posterior de la región. Por último, y no menos importantes, también encontramos en esta región nodos linfáticos que acompañan a la vena yugular interna y nodos linfáticos que se dirigen hacia el músculo digástrico, ¿sí? Se pueden conocer como yugulodigástricos. Avanzando con el espacio preestilio, hay que hacer una aclaración a esta altura y es que las bibliografías más clásicas, como el Rouvier, divide el espacio preestilio en dos regiones, una región más lateral, que es la celda parotidia, y una región más medial, que es el espacio preestilio propiamente dicho o el espacio paratonsilar, ¿sí? Y las bibliografías más clásicas directamente separan estas dos regiones y solamente
conciben al espacio preestilio como este que estoy marcando acá, que sería la región paramigdalina o paratonsilar, ¿sí? Y la celda parótida la ponen en un espacio totalmente aparte que corresponde con la glándula parótida. Entonces hay que tener en cuenta, según su bibliografía, si el espacio preestilio va a estar dividido en dos o si va a ser solamente la región preestilia propiamente dicha, ¿sí? Vamos a describir entonces esta región preestilia propiamente dicha, y para hacerlo tenemos que saber que tiene forma de prisma triangular y va a tener una pared medial, que es la que estoy marcando a esta altura, una pared lateral y una pared posterior. La pared lateral está formada hacia inferior por el músculo pterigoideo medial y hacia superior va a estar formada por la fascia interpterigoidea, que va a unir al pterigoideo medial con la base del cráneo. En cambio, la pared medial, perdón, tiene conformación diferente según miremos por encima del velo del paladar o por debajo del velo del paladar. Por encima del velo del paladar, esta pared va a estar compuesta por la mucosa faríngea, por los músculos del velo del paladar, como el elevador y el tensor del velo del paladar, y por el constrictor superior de la faringe. Mientras que en la porción hacia inferior del velo del paladar, esta pared se va a relacionar con la amígdala o la tonsila palatina. Entonces va a estar formada por el músculo constrictor superior de la faringe y por los músculos que forman los pilares del istmo de las fauces, además de las correspondientes fascias, ¿sí? Pero bueno, estos dos sectores conforman la pared medial de la región. Estas dos paredes están muy próximas entre sí, pero hacia posterior van a dejar un ángulo abierto que va a ser cerrado por el tabique estilio, el músculo estilogloso y los ligamentos que están recubriendo a la glándula parótida. ¿Cuál es el contenido entonces del espacio preestilio? Algo que tenemos que tener en cuenta para responder esta pregunta es que el espacio preestilio, de cierta manera, es una continuación hacia inferior de la región infratemporal, ¿sí? Entonces va a haber contenido que sea compartido con esta región, como por ejemplo el nervio lingual, el nervio auriculotemporal, el nervio alveolar inferior, el nervio cuerda del tímpano, ¿sí? Diferentes ramas del nervio mandibular que dio en la región infratemporal. También vamos a encontrar en este espacio al ganglio óptico y a la arteria maxilar. También podemos encontrar al nervio glosofaríngeo, arterias que se dirigen hacia las tonsilas que provengan de la palatina ascendente o de la facial, de la lingual, etc. Y podemos encontrar también el extremo superior de la glándula submandibular. En conclusión, entonces, es importante conocer cómo están conformados y cómo se disponen los espacios perifaringios, porque básicamente estamos en las relaciones de la faringe, ¿sí? Y estamos viendo cómo la faringe va a estar rodeada de múltiples sectores oculares y nerviosos de gran importancia, y es fundamental conocer cómo se disponen, ¿sí? Recordemos los tres espacios, un retrofaringio, dos laterofaringios, cuáles son sus límites y cómo está subdividido el espacio laterofaringeo por el tabique estilio, así como los límites y el contenido de cada una de esas divisiones. Llegamos al final de la clase. Acá les dejamos las referencias bibliográficas utilizadas para la confección del video, tanto para el contenido teórico como para las diferentes imágenes y esquemas utilizadas. Como siempre les recomendamos, usen su bibliografía oficial y complementen estos videos con la misma según el requerimiento de su cátedra o de su universidad. Gracias por mirar este video, espero que te haya servido. Nos vemos en el próximo.